Bueno, muy buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia en este día que parece que nos va a acompañar un poquito el tiempo. Esta mañana estaba más difícil la mañana, pero bueno, como se suele decir, mañana de niebla, tarde de paseo. En primer lugar, pues agradecer también a Diputación Provincial la gran promoción cultural que está haciendo con estos eventos en los diferentes municipios de la provincia. Y no solo en eventos culturales, sino Diputación Provincial está trabajando por el bienestar de todos los municipios de la provincia. En todas las competencias que tiene se está haciendo un gran esfuerzo, pues ahora estos días hemos tenido la posibilidad de arreglar nuestros caminos y adecentar un poco parte de nuestro pueblo. Y bueno, pues nada más que siga Diputación con esta gran labor que está haciendo y agradecer la presencia de Diego, diputado provincial de Cultura, que es la persona que está coordinando toda esta campaña y todas las actuaciones que están teniendo una gran repercusión social y está dinamizando en estos tiempos tan difíciles de COVID, pues un poco que los pueblos tengamos un día de cultura, un día de convivencia y un día de entretenimiento. Muchas gracias a todos y le paso la palabra a Diego Piñeiro. Muchas gracias, Rafa. Bueno, hoy es nuestro último cultural de este primer ciclo de cultura, de la primera vez que la Diputación programa cultura en los municipios, y encima para mí es un día muy especial, ya que pues, a Orihuela y a Rafa y a Fran pues tengo mucho cariño por todo lo que he vivido en estas calles, y me hacía mucha ilusión encima pues el azar y ha hecho que acabemos este ciclo aquí, que no estaba previsto acabar aquí, pero bueno, al final acabamos aquí, sí que para mí es un placer. Nada, simplemente transmitiros que vamos a seguir trabajando por la cultura, que la cultura es segura en estos tiempos de COVID, que la cultura para nosotros es un eje transversal, que da igual donde vivamos, lo importante es que tener acceso a la cultura, y ahí es donde la Diputación va a seguir trabajando para que en todos nuestros municipios tengamos el mismo acceso a la cultura, vivamos donde vivamos. Hoy acabamos con este espectáculo infantil para los más pequeños, hemos programado todo tipo de actividades y ya os avanzo que en 2021 será una constante y que seguiremos apoyando la cultura y a todo el mundo del espectáculo, que para nosotros es un mundo muy importante en nuestra provincia. Así que nada más, disfrutar del espectáculo y que nos aguante la mañana. Muchas gracias. Hola. Ay, voy a coger este micrófono. ¿Ya está grabando? Espera, no lo pongas todavía, que voy a explicarle a la gente. Te voy a dar esto. Lo voy a poner aquí. Qué nervios. Hola, ¿qué tal, Gracias por venir. Lo voy a poner en este suelo. No, mejor te lo doy a ti, ¿vale? Ay, espero que pites tú y no yo. Oye, gracias por venir, Te saludaría, pero no... Voy a saludarte así, a ti. A ti. A ti. No se os veo, pero os veo, Oye, gracias por venir, A ti, a la Esquimal también. Bájame un poco el micrófono, que pito un poco, y no quiero que salga estas cosas mal, que... Bueno, gracias por venir. Lo primero es que yo soy de un pueblo de aquí al lado, Soy de aquí, de Calanda, y han sonado los tambores de Calanda y yo me he puesto nervioso. Tengo a mi familia, que es de ahí, de este pueblo también de Teruel, de Calanda, y entonces me encantaría que me acompañaseis y me dieseis fuerza a todos, porque voy a darle una sorpresa a mi padre, ¿vale? Así que ¿Está preparadas las cámaras? Que voy a... Bueno... A ver, si esto va bien. Voy a grabarle un vídeo a mi padre, porque mi padre hace muchos años, long time ago, mi papá me dio dinero para estudiar fuera. Y me fui a estudiar ingeniería agrónoma a Barcelona, porque mi padre me decía, estudia, hijo, estudia. Os lo dicen, a vosotros te dicen estudia. A mi padre, estudia, y me fui a estudiar ingeniería agrónoma. Lo que pasa que al final no
no me quedé en Barcelona y no estudié ingeniería agrónoma. Y entonces antes de volver a casa, voy a grabarle un vídeo a mi padre para que sepa un poco lo que he estudiado. Porque la verdad, que cuando mi padre se entere no sé qué va a pasar. Pero yo espero que en vuestro apoyo esto va a salir bien y mi padre va a flipar. Mi padre me va a apoyar como vosotros. ¿Está grabando? Vale. Hola, papá. ¿Qué tal? Allí en Calanda. Estoy aquí en otro pueblo de Teruel que ya estoy llegando casi. Y hello, pa. Hello. Es que le abro en otros idiomas porque... Bueno, papá, que al final no estudié ingeniería agrónoma y tampoco me quedé en Barcelona. Que me fui un poco más lejos de Barcelona, me fui a visitar mundo y al final, papá, me he gastado el dinero de los estudios para estudiar ¡para Fakir, papá! ¡Para Fakir! ¡Para Fakir, papá! ¡Fakir! ¡Que mola mucho más! ¡Que los fakires tienen la magia de las desapariciones, las de... la fantasía tiene como el misterio de... Ingeniería agrónoma, Fakir, ingeniería agrónoma, Fakir, ingeniería agrónoma, Fakir. Papá, es una pasada, te voy a presentar, papá, todo lo que he estudiado. Y a vosotros también. Papá, el primer número que he aprendido en mis paseos de la magia de todo el mundo es este número. Nos ha roto, ¿no? ¿Qué es? Date la vuelta. Es el increíble hombre chicle. El contorsionismo. Vale. ¿Estáis preparados? Si os está yuyu, el cra, pues esta vez vale. Voy a ponerme esto porque voy a hacer ahora crack. 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 Sí, vamos a verlo.
La ingeniería agrónoma es dura, pero esto... ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay! 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 Bien, bien, que estoy bien. ¡Ah! ¡Ay! Bien. Bueno, papá, que quizás el primer número no ha sorprendido mucho, ¿no? Pero que he estudiado unas cosas súper buenas, papá. Mira, papá, sé que es importante estudiar lo que dices, ¿no? Como ser como tu padre, ¿no? Es como de algo importante, pero es que mira, vas a alucinar con el segundo número. Este es súper bueno. El segundo número es el número de ¡las fieras salvajes! Fieras salvajes, fieras salvajes. ¡Calla! ¡Calla! ¡Es nervioso!
cariñosa. Cariñosa. Saluda al nene. No mata. No mata. ¿Eh? No mata. Vamos. No. ¡Tarán! Sí. ¡Tachán! ¡Ay! ¡No! ¡No mata! ¡Ay! ¡Que no! ¡Ay! ¡Que yo no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no! ¡Quita! ¡Que ay! ¡Nene, ven! ¡Ay! 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 ¡Yo no! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Mala! ¡No! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mala! ¡A casa, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con los niños! ¡Ay! ¡No, ¡No se mata! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Mueve! Mira, saluda ahí. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡A casa! Aquí quieta. A casa tú. No mata. No. 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 A la casa tú. No, mal. ¿A que no se mata? ¿Se mata? Vamos a casa. No mata. No mata, yo tú a casa. No. Aquí. Quieta. Aquí quieta, pero solo ver, Solo ver aquí. Quieta aquí, Tranquilos. La pongo aquí. Quieta. Es cariñosa. Pongo esta aquí, dormidita. Duerme. Bueno. Papá. A ver. Está el burro, el Teruel. Esta fiera puede tirar de carros. Bueno. Papá, el siguiente número. El siguiente número es súper difícil, ¿vale? Vais a flipar, ¿vale, papá? Vas a flipar. O sea, he estudiado para esto. Mira, el siguiente número es muy difícil y es... ¡La katana afilada! ¡La cimitarra! ¡La asesina! ¡Atención! ¡Mata!
amor, o amor de alguém, quando outro amor só tem abandonado, eu me abandonei, por mim ninguém já se detém na estrada. Tengo una idea. Para este número, ¿sabéis a quién voy a necesitar? Espera, que os lo digo por el micrófono. ¿Es el micrófono? Triste amor, o amor de alguém, quando outro amor Voy a necesitar a una voluntaria porque voy a partir a una mujer en dos. ¡Voluntarias! ¡Va a salir bien! He estudiado. Esto de Hattori Hanzo en Japón cuando fui, lo leí en un sitio. Va a salir bien. Ya sé lo que os pasa. ¿No queréis salir voluntarias? Pues espera, que ya sé por qué tenéis miedo. Quita, aquí. Soy bueno con la espada. Ahora sí, Estáis esperando esto para salir todas. ¡Voluntarias! Pues voluntarias. ¡Ay! Voluntarias menores de 18 años. ¿Alguna voluntaria? Va a salir súper bien, ¿eh? ¿Quieres salir? ¿Alguien quiere salir? Este me va a salir muy bien. Es que si no, no puedo continuar. ¿Eh? ¿Quién sale? Tengo hidrogel. Tengo guantes. ¿Pues algo voluntario? Mamá, chicos, que es que no puedo acabar. La chica que fuma y se ríe. Ahora, ¿cómo se ha ido de rápido? ¡Espera! ¡Quiero continuar! Venga, os dejo la espada. No, hombre, que esto no. Un voluntario, una voluntaria. Si va a salir súper bien. Hala, ven tú. Pues ven tú, que eres un poco más mayor. Pues tú que tienes menos cabeza, que eres más pequeña. Pues un mayor. Es que no vamos a acabar aquí hasta que salga alguien. La del café. ¡Jo! La de la puerta. No mira ni siquiera de aquí. No, a ti. El alcalde. A ver, pero esto no va a acabar nunca, ¿eh? ¡Alcalde! Ven un momento. ¡Qué pasada! Es que va a salir súper bien, alcalde. ¡Ven, hombre! ¡Ven, hombre, tonto! Mira, tienes que subir por aquí, que es súper fácil. Toma, qué equilibrio. Perfecto. ¡Qué bien, alcalde! ¿Con qué mano firmas documentos? Pues pon la otra, mejor. Por si acaso. Bueno, hacia allí. Esto sale súper bien. He estudiado. A ver, tengo una idea. Vamos a contar todos hasta 3 y entonces lo hago, ¿vale? Contar conmigo. 1, 2 y 3. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Qué pasada! No importa, te pondremos un sello en el otro y puedes hacer papá y luego firmas. ¡Gracias! Un aplauso para el alcalde. Mira si puedes subir sin brazo, cuidado que está un poco empinado. Y se ha quedado como quieto y en formol el brazo, qué pasada. Bueno. Papá, ¿cómo está saliendo? Papá, igual, una cosa os voy a confesar. Papá, que igual, igual el mejor fakir del mundo,
igual no. O sea, yo casi todo lo aprobé, casi todo. Sí, igual algún módulo pues no, porque no lo supe hacer muy bien. O sea, la cama de clavos y eso no. Y luego que, pues bueno, no. Mis profesores me decían, eso si lo haces tú con mucho amor, ¿eh? Tú sigue que lo haces con mucho amor, igual repites, pero lo haces con mucho amor. Y total, al final, ¿qué es lo que mueve el mundo, chicos y chicas? El amor es lo que mueve el mundo. ¿No? Papá, o sea... A mí mi padre me decía, ¿sabéis lo que me decía mi padre cuando era pequeño? Yo le dije a mi padre, papá, voy a guardar esto porque si no me va a cortar. Le dije, papá, yo cuando sea mayor yo quiero andar en zancos, como esos de Calahorra que bajan la cuesta y se llegan a la plaza del pueblo. ¿Los habéis visto alguna vez en imágenes? Iban dando vueltas por la plaza con sus zancos. ¡Uah! Yo le dije eso a mi padre. Y ¿sabéis lo que me dijo mi padre? Mi padre me dijo, hijo mío, si eso es para atravesar un río bajo o una habitación llena de chinchetas, vale, pero ¿de qué te va a servir en la vida? Y ahora que no supe qué decirle. Total, aquí, yo no sé, pero no todo el mundo es lo mismo que quieren sus padres. Usted, señor, que es así más mayor, ¿usted tiene hijos? Hijas. ¿Y usted a qué se dedica? A cobrar del Estado. Qué suerte. ¿Y a qué se ha dedicado anteriormente? Ay. ¿Y sus hijas trabajan de lo mismo que sus oficios anteriores? No. ¿Y a que no pasa nada? ¿Ves, papá? ¿A que hay un señor que tampoco trabaja a los hijos en lo que las hijas y eso? A ver, tú ¿de qué trabaja tu padre, tu madre o tu padre? Limpia el colegio, eso está guay. Porque estás ahí en el cole, cerca de tu hija. ¿Y a ti te gustaría, tú crees que vas a limpiar, que vas a limpiar también, que te va a gustar limpiar, que molaría, que podrías limpiar y sería un oficio que pudieras realizar con amor y con cariño? Claro. ¿Ves? Hay oficios y la gente puede hacer lo mismo. A ver, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? ¿Eh? ¿Y a ti? ¿Alguien sabe lo que le gustaría ser de mayor? ¿Un cazador? ¡Oh! ¿Y tu padre es cazador? ¿Eh? ¿Tu padre le gusta cazar? Yo creo que sí. ¿Le gusta cazar a tu papá? Sí. ¿Y podríais ir juntos a cazar? Eso es guay. Y aquí, a ver. Y... la del café. ¿Tú qué querías ser cuando eras pequeña? ¿Lo has conseguido ser lo que querías ser? No contestes. Papá, no contestes. No sé. Al final estoy pensando que si el amor es lo que mueve el mundo, pues igual el amor, la magia de todo, está en la magia del amor, ¿no? Y si tú confías en lo que haces, le haces con amor, tú podrías decir, ¡abracadabra por la pata de la cabra! ¿Qué me ha salido? ¡Papá! ¡Que lo iba a dejar pero no! ¡Que vas a ver el siguiente truco! ¡Que es una pasada! ¿A que confiamos en la magia del amor? ¿A que sí? ¿Confiamos en la magia del amor? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Pues voy a dar la caña al siguiente número. Vais a ver, este número es una pasada. Es una pasada. Es el número de la... ¡alfombra voladora! ¡Ay, qué lindo! Vale.
necesito que todos confiéis, ¿vale? Confiar en el amor, ¿vale? Que os tenéis. Mira, vamos a hacer una cosa. Poneros todo el mundo la mano aquí un momento en la cabeza y así me pasáis vuestro amor y vuestra magia y vuestra confianza. Hacedlo por mi padre que nos está viendo. Papá, el amor funciona y apoya a la gente. Vosotros también. Y poner la otra mano así para lanzármelo mejor y que haya buena onda. Una idea tiene decir todos. A ver, pero todos a la vez. Confianza de amor, para que salga 1, 2 y 3. ¡Ay! Que se ha movido un poco. ¡Qué pasada! A ver, poneros, porque hay algunos de vosotros. Espera, quedaros así. Porque algunos de vosotros tenéis como super fuerza mental, ¿no? A ver, que os voy a mirar ahí desde lejos. Ostras, tú el del gorro tienes una fuerza mental increíble, ¿eh? Tú puedes ponerte de pie. Debe ser que estás como medio conectado con el móvil y me da más fuerte. Ponte así de pie con la mano así, porque tú eres... Para que me llegue más, porque tú tienes mucha fuerza. A ver, ¿quién más? ¡Guau, de morado, tío! Es que estás ahí con una fuerza. Tú da 2 pasos hacia aquí. Acércate a la valla, por lo menos. Porque es que tú tienes mucha fuerza. Los demás me estáis pasando una fuerza increíble también, ¿eh? ¡Qué pasada la fuerza que tenéis! ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! Tú, el de al lado del alcalde. ¡Qué fuerza tienes también! Sí, sí. Da 2 pasos hacia adelante, 2 pasos adelante. Porque la gente tiene mucha fuerza de magia de amor, pero vosotros es una pasada, ¿eh? Y, oye, tú, no sé si es el ordenador, pero estás viendo una fuerza, podrías dejarlo y levantarte. Porque es una pasada, tío, también. La fuerza que... tengo una idea. Seguir mandándome fuerza y los 4 que yo he dicho que se pongan así a una distancia de los metros al lado de los baffles. Acercaros, mira, vosotros 2 a este lado, vosotros 2 a este lado. Espera, que tengo una cosa para vosotros y para mí. Mira, como vais a estar a menos de 2 metros, y me voy a poner esto. Espera. Por si acaso os tocáis, ¿vale? Bueno, acercaros un poco hasta aquí, porque tenéis como mucha fuerza. Espera, antes que esto... Mira, tengo una idea, poneros esto. Por si... Para que no haya problemas. Toma, que faltan trozos. ¡Qué pasada! Oye, los demás, mandarme energía, porque esta gente tiene mucho, pero vosotros también. ¡Qué pasada, tío! Toma, coge 2 y 1 para ti. ¿Te salen 3 manos? Toma. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Va a funcionar, tío! ¡Ay, una rata! ¡Una rata! Vale. Yo creo que va a ir bien. A ver, todo el mundo mandarme energía positiva al amor con el OM. 1, 2, 3. Es que la vuestra es tan fuerte. A ver, acercaros vosotros como hasta el escenario. Es que es súper fuerte la vuestra, ¿eh? A ver, seguir mandándome. Qué fuerte es la vuestra, tío. Y la vuestra también. Tengo una idea. Tocar las esquinas. Tocar las esquinas un poco vosotros de la... ¡Qué pasada! A ver. Tocala fuerte con las 2 manos. Tocala con las 2 manos. ¡Qué fuerte! Ya, todos los demás, concentraros todos, que yo creo que voy a volar. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Seguid! ¿Qué pasa? ¡Que no! ¡Que estoy volando! ¡Hacia allí! ¡Hacia allí! ¡Qué pasada! ¡Hacia allá! ¡Que nos vamos de onda! ¡Que está la energía aquí! ¿Qué pasada? Por hasta arriba, el culo. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa, papá? ¡Papá! ¡Funciona! La magia del amor funciona, que es que el amor es lo que mueve el mundo. No hay nada mejor que hacer las cosas con amor. Mira, no iba a hacer. Me dijeron los profesores, ni se te ocurre hacer los números del último curso. Pero ¿sabéis qué? Que lo voy a hacer. Es un número peligroso, pero ¡ponme música! ¡El fuego corporal! ¡Fuego!
hacer, ¿vale? Me dijeron, no. Voy a ponerlo. A ver si se queda quieto. Vale, lo tengo todo. Tengo una antorcha de fuego, me dijeron que no lo hiciera. Tengo una antorcha de fuego y lo voy a hacer, tío, lo voy a hacer. Me voy a quemar vivo, ¿vale? Pero este va a salir bien seguro. Tengo una antorcha y yo me pongo la antorcha, prendo fuego y luego salgo como súper bien, como renovado. Como... O sea, si la katana puede afilar el jamón, yo puedo hacer como la brasilla del fuego, hombre churrasco 2. ¿Alguien tiene un mechero? ¿Alguien fuma? ¿Tienes un mechero? ¿Me lo dejas, por favor? Así yo me pongo... Espera, acércate un momento. Que cojo la antorcha. Acércate aquí, hija mía. Espera. Es una antorcha. Espera un momento, que está, creo que estás un poco cerca. Me voy a poner esto, ¿vale? Mira, yo me voy a poner la bengala y mejor, y así me enciendes tú, ¿vale? Yo me pongo la bengala y cuando diga ya, me enciendes. Y cuando me prenda fuego, ovación y todo va a ir bien. ¿Vale? Oye, tengo una idea mejor. ¿Lo queréis más difícil todavía? Pues espera, espera. Súbeme la música un poco, que me voy a preparar. Que es fuego por el cuerpo, ¿vale? Un segundo. Llevo muchas cosas, ¿vale? Pero haz así conmigo. Llevo muchas cosas. Vale. Problemitas. Ahí va. ¿Lo queréis más difícil todavía, sí o no? Vale, sí, va a salir bien, sí, sí. Ay, cuando yo te diga ya lo enciendes, ¿vale? ¡Enciéndela! ¿Cómo que no enciende? ¡Enciéndela! Tranquila. Pues mira, hacia allí hay un mechero. Detrás del escenario hay otro mechero. Tú tranquila, yo estoy súper bien. ¿Sigues ahí? ¿Hola? ¡Ah! ¡Un aplauso! Qué pasada, ¿no? La verdad es que, papá, ¿qué me dices? La magia del amor mueve el mundo. Igual no soy ingeniero agrónomo, pero
Pero 2 cursos más de esto, ¿sabes? Os voy a decir una cosa. No solo he estudiado el Hattori Hanzo Katana y los animales de la India. También he estudiado, ¿sabéis dónde? En Europa, en Francia. Bueno, no sé si decirlo hasta a mi padre, porque estudiando en Francia, ¿sabéis lo que pasó? Que me casé con una cabaretera o un bailarín, no tengo muy idea lo que era, no tengo muy claro. Pero aprendí la increíble manera que tienen aquí los europeos y los franceses de desaparecer. Un método increíble. Así que voy a hacer un número europeo para acabar. Voy a desaparecer. Fíjate, papá. Igual aparezco en el salón de casa, ¿eh? ¿Te imaginas? Ojalá. Bueno, espera. Tengo una idea. Voy a aparecer en alguna silla vacía. Voy a quitar esto. ¡Tengo una idea mejor! Voy a aparecer en esta banqueta que me mola mogollón. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Genial, ¿no? Vale. Voy a aparecer en pequeño. Aquí, o allí, o en salón de casa. Tengo muy claro, pero tampoco aprobé este módulo. Pero bueno, contáis conmigo, ¿eh? Contáis hasta 3, yo hago 1, 2, y a la de 3 desaparezco totalmente, ¿vale? Yo creo, lo veo. ¿Lo veis conmigo? ¡Por la magia del amor! ¡De ese equipo! ¡Bien! ¡Contar conmigo! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Sí! 1, 2... Esperad, que contáis más. 3... ¡Ah! ¡Qué pasada! ¿Dónde estoy? Debe ser como otra dimensión. No sé dónde estoy. Es una pasada. ¿Hola? ¿Estáis ahí? Creo que aparecí en otro lugar del mundo. ¿Qué pasote, no? Ahí va, si estoy como detrás. ¿Qué es esto? ¿Pero quién hay aquí? ¿Hola? Dios mío, no estoy solo. ¿Hola? ¿Seguís ahí? Yo también, pero... ¿Qué es esto? ¡Uy! Pero... ¿Qué extraño es esto? ¿Quién está aquí? Hola. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde estoy? ¡Ea! ¡Ea! Pero si estoy... ¡Ea! ¡Ea! Madre... ¡Oh! ¡Qué pasote! ¡Hola! ¡Ea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tíos! ¡Hola! No sabía que... ¡Qué pasote! Mira, saluda cariñosa, pero no la despiertes, estoy muy mala leche. Oh. Saluda a los niños, pero no te acerques, que no llevas mascarilla. Saluda, agacha. Míralo, ¿qué? ¡Epa! ¿Qué haces? No moja, ¿eh? ¿Que dónde vas? Al charco no, que va, cuidado, levántate, que va al charco. Al charco no. Al charco no. No, atrás. Uy, de verdad. Saluda. No mojar. De verdad, en el que salvajes son todos. Es que, como fui a estudiar a tantos sitios del mundo... Venga, vas a subir por la cuesta. A subir por la cuesta. Vamos, a la taburetita. Vamos. ¡Uy! La cuesta. Atiende. Es súper fácil. Luego que es difícil la ingeniería agrónoma. Si estás subiendo de puntillas, ¿qué haces? Es como si no... Es que las de atrás está haciendo equilibrio. ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Qué equilibrio! ¡Ah!
¿Qué haces? Ahí. Up. Up. Acércate. Up. 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 Vamos. Up. Es súper sencillo. Vamos. Up. Up. Pesada. No fuertes. 1, 2, 3. Y... ¡Qué maja! ¡Funciona! ¡Ay! No enseñes el culo, que se te ven las partes. Lo está mojando todo, yo creo que está bien. ¡Muy bien, remolacha! Baja como puedas. ¡Ay! ¡Qué pasada! Bueno, espera. Adiós, corazones. Que nos damos para Calanda. A la baja. Cariño, no os queréis saber la bajada, que da igual. A ver por dónde bajas. Cuidado, que eres muy grande. ¿Ves? Apunta, ¿eh? No me lleves por el otro lado. Ay, dime que está aquí. ¿No? Remolacha. Hazlo bien, ¿vale? Remolachita. Que... ¡Lo difícil era la tabureta! Ay. Oye, me ha encantado, chicos y chicas. Y gente, gracias por acompañarme. A mi padre yo creo que le voy a convencer de que lo mejor es estudiar lo que quiera uno. Bueno, hacer las cosas con amor. ¿Qué estudiar? El amor es lo que mueve el mundo. Adiós. Chao. Ay, remolacha, qué bien lo has hecho, cariño. ¿Quieres salir a saludar? Sí. Adiós. Gracias al ayuntamiento. Soy Peleagudo Arte y Circo. Muchísimas gracias, ¿eh? Y recordar que el amor mueve el mundo. Muchísimas gracias a todos y hay que hacer las cosas con amor. Hago magia con los besos. Que me pitan y silban para que bajen más. ¡Chao! ¡Adiós!